Los apóstoles enviados, eso significa la palabra apóstol, son ante todo, y eso es claro a través de la lectura de la segunda carta de Pedro, primera lectura de hoy, testigos oculares de la grandeza del Señor. No estamos aquí contando fábulas ingeniosamente inventadas. Esta carta de Pedro pareciera que más allá de quién es el autor específico, pero la Iglesia la retiene y la llama así, carta de Pedro, parece jugar de alguna manera u otra con el nombre del mismo Pedro. Es el mismo apóstol Pedro que también en una de sus cartas nos habla de Jesús como piedra descartada, que se ha constituido como piedra angular, citando al Salmo. Es también una carta de Pedro la que nos llama a nosotros a ser piedras vivas. Y es este texto de hoy que nos recuerda: este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Y él, el apóstol, quien nos regala ese texto, lo recuerda, lo ha vuelto a poner en su corazón. El texto del Evangelio añadirá la palabra clave: escúchenlo. Cuando comienza la primera carta de Juan, a quien reconocemos como uno de los otros discípulos que estaban con Pedro, Santiago y su hermano Juan, lo que comienza a decirnos Juan en su primera carta ya de la vejez es algo parecido. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, eso es lo que les transmitimos. De vuelta podríamos decir, y él podría agregar, no son fábulas ingeniosamente inventadas. Esto confirma la palabra de los profetas y dice el texto: hacen bien en prestar atención. El apóstol es ante todo y sobre todo testigo, hasta el final. Incluso Pedro mismo, en la última cena, le preguntará a Jesús eso que a veces surge de nuestro corazón: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Y efectivamente, en ese ahora no lo pudo seguir. Cuando él intentó cronometrar los momentos del Espíritu, o mejor dicho, cronometrar sus propios momentos, no pudo seguirlo, lo negó. Y sin embargo, animado por aquello del Señor: cuando estés de vuelta, confirma a tus hermanos, en el momento oportuno, en el momento del Espíritu, fue testigo hasta dar su vida por el Maestro. A lo largo de la experiencia de todos los santos y sobre todo del pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios y los mismos santos, los apóstoles especialmente, han ido descubriendo en Jesús a Dios. Ese Dios inmenso, inmortal, ese Dios del que se niegan las imperfecciones que encontramos en las criaturas, ese Dios al que se le agregan los superlativos: todopoderoso, sumo bien, suma verdad, omnipotente. Ese Dios que se manifiesta en las experiencias históricas del pueblo caminando en el desierto, nómade o después ya en la tierra prometida, sedentario en sus distintas actividades pastoriles, agrícolas. Ese Dios que se manifiesta en las experiencias individuales y personales, interiores, la sabiduría, el amor, las obras que surgen de ese corazón, o también en las relaciones más cercanas y hermosas que tiene el ser humano: paternidad, filiación, maternidad, fraternidad, porque somos todos hijos, y luego la esponsabilidad, Dios que desposa a Israel, Jesús que desposa a la Iglesia. Pero todo esto, que es interior, reflexión a través de lo externo, no significa que ya lo externo no sirva más, sino de vuelta volvemos al principio: lo que hemos visto, lo que hemos tocado. San Agustín, que dentro de poco lo celebraremos, en las Confesiones tiene ese hermosísimo texto en el que
muchos de nosotros lo recordamos casi de memoria, y eso que San Agustín en su literatura es muy rico en expresiones. Cuando San Agustín reconoce: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y ahí comienza, a partir de los sentidos, a hablar de las cosas más profundas en nosotros. Me llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, fíjense hoy la fiesta de la transfiguración, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume, lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. ¿Cómo habla de las cosas más profundas de Dios? A través de los sentidos sensibles. ¿Y por qué esta transfiguración? Este mismo texto se lee todos los años el segundo domingo de Cuaresma. Y este año, que es el ciclo que llamamos A, se lee en el segundo domingo de Cuaresma, y hoy el mismo texto del Evangelio de Mateo, que pone al mismo tiempo, uno al lado de otro, la cruz y la gloria. Esto sucede después del primer anuncio de la pasión que Jesús hace, ese anuncio que arranca de Pedro mismo un «no lo permitiré, Señor», y que Jesús responde: «Ponete detrás de mí, Satanás», a Pedro, que acababa de reconocerlo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Los discípulos comprenden entonces que Jesús es el Mesías, pero todavía tardan en comprender qué tipo de Mesías. Están persuadidos que su camino, después de los anuncios que Jesús hace, y hará 3, lo conduce a la cruz, pero no llegarán a comprender que la cruz pueda esconder la gloria. Y es así. Entonces Dios les concede en esta escena, por un instante, escena que están los 3 sinópticos, anticipar la Pascua. Es algo fugaz, es un provisorio, y es solo a 3 de los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, para enseñarles que la vía a recorrer es la de la cruz, para llegar a la gloria. Fíjense que los 3, Pedro, Santiago y Juan, han sido testigos de 3 episodios distintos, uno después del otro. Primero, la resurrección de la hija de Jairo, un milagro importante, la primera resurrección provocada por Jesús. Después vendrá el hijo único de la viuda de Naín y finalmente Lázaro, su amigo, unos días antes de su propia muerte, la de Jesús. Segundo, este episodio de la transfiguración. Y tercero, son testigos de Jesús en su agonía en el huerto, sudando sangre. Alejados al tiro de piedra, se duermen y no pueden acompañar a Jesús en ese momento. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. La escucha. La fe, dice San Pablo, viene de la escucha. Y es la palabra la que nos dice quién es Dios, es la palabra que nos dice quiénes somos, y es la palabra la que nos revela qué es lo que pasa entre Dios y nosotros y el sentido de la misma historia que vivimos. Es la palabra la que nos indica qué debemos hacer y cuál es la regla a seguir, la del Evangelio. Aún en momentos difíciles, llenos de angustia, de agobio, de ansiedad, como los de la pandemia que atravesamos o transitamos. Escuchar en el Evangelio no es simplemente un tema auditivo. Es verdad que rezamos y le pedimos al Señor que nos escuche. Es verdad que leemos la palabra y la escuchamos. Es verdad que la escucha también abre las puertas a la presencia misma del Señor. Es verdad que la escucha de la palabra nos lleva a la misión. Todos los personajes del Antiguo Testamento, ellos y ellas, Abraham, Moisés, David, y los del Nuevo Testamento, Pablo, Timoteo, Pedro, Juan, Santiago, las mujeres del Antiguo, Judith, Esther, Rebeca,
del Nuevo Testamento, a Marta, María, la samaritana, la sirofenicia y todas esas mujeres que llegan a conocer a Jesús y son testigos de lo que Él dice y hace, todas ellas y todos ellos y nosotros caminamos por caminos sinuosos, a veces en pendiente para arriba, a veces el camino baja, a veces se hace ancho, luminoso, a veces estrecho y encajonado. Sabemos que nos conduce el Señor a praderas cubiertas de verdor, pero también a veces atravesamos cañadas oscuras, como las de esta pandemia. Luminosidad, oscuridad, curvas más o menos cerradas o empinadas. Y en medio del desencanto, el desánimo, el cansancio, las durezas y las dificultades, es la esperanza la que nos sostiene. La Iglesia ha querido sintetizar eso en el Concilio Vaticano, en ese documento precioso, Gaudium et Spes, que comienza justamente diciendo: los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres son también nuestros gozos y esperanzas y tristezas y angustias. Pertenecer a la Iglesia no significa tener los superpoderes ni el cono que nos separa cual acrílico de aquel que puede tener el COVID o no tenerlo. No. Fíjense que en la noche misma de la última cena Jesús dice: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Juan dice que habiendo amado a los suyos los amó hasta el fin. Jesús dice, Mateo, siento tristeza y angustia de muerte. Y Jesús dice en la última cena, sobre todo en Juan, les digo todas estas cosas para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Sí, una vez más, lo quisiera repetir aquí, releyendo el Evangelio de Juan: la cruz nos lleva a la luz. La cruz nos lleva a la gloria. El anuncio de la cruz no debe obnubilar la mirada de los apóstoles de un Mesías que llegará con gloria y que nos regalará esa gloria. La cruz está ahí frente a nosotros para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Para que todos sepamos que Él es, que yo soy, dice Jesús. Y al ser levantado en alto en la cruz, para que todos nos descubramos atraídos a Él. Hoy se cumplen 42 años de la muerte de San Pablo VI. Y además, un aviso publicitario personal, 799 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. La Orden de Dominicana está preparando ya el 8º centenario de la muerte de nuestro Padre Santo Domingo. Pero vayamos a Pablo VI. Murió un domingo, coincidió ese año 78, lo recuerdo como si fuese hoy, ya empiezo a tener recuerdos de más de 40 años. Era estudiante de Derecho y me preparaba para un examen muy difícil, recuerdo, y un domingo recibo la noticia por un hermano que había escuchado en la radio, un hermano mío de familia. Siendo domingo tocaba el Ángelus y Pablo VI había preparado esta pequeña oración para el Ángelus que no pudo leer y que quedó como una especie de testamento, su último escrito, digamos, que iba a ser pronunciado y que el Señor le pagó con creces porque ese mismo día fue transfigurado o vivió su propia transfiguración. Cristo, tu transfiguración arroja una luz cegadora sobre nuestra vida diaria y nos hace dirigir la mente al destino inmortal simbolizado en este acontecimiento. Sobre la cima del Tabor, tú, Cristo, revelas durante algún instante el esplendor de tu divinidad y te manifiestas a los testigos escogidos de antemano como realmente eres, el Hijo de Dios, la irradiación de la gloria del Padre y la impronta de su sustancia. Pero muestras también el destino trascendente de nuestra naturaleza humana, que asumiste para salvarnos, destinada también ella, pues la redimiste con su sacrificio de amor irrevocable a participar en la plenitud de la vida, en la herencia de los santos en la luz. Este cuerpo que se transfigura ante los ojos atónitos de los apóstoles
es tu cuerpo, Cristo, hermano nuestro, pero es también nuestro cuerpo llamado a la gloria. Esa luz que lo inunda es y será también nuestro lote de herencia y de esplendor. Estamos llamados a compartir tanta gloria, porque somos partícipes de la naturaleza divina. Una suerte incomparable nos aguarda si honramos nuestra vocación cristiana. María, lo dio aquí en la casa de ella, que contemplas en el cielo la gloria de Cristo transfigurado, dirige a todos tu mirada y tu protección. Enséñanos a meditar estas estupendas realidades de nuestra fe. Amén.